Entonces, hoy vamos a hablar de dos patologías en realidad. La primera es esta, que es las anomalías congénitas. En los últimos años ha ganado mucha importancia porque ha sido preguntado varias veces. Entonces es un tema que hemos incluido para este año y vale la pena repasar. Vamos a intentar ser solamente las cosas que realmente debemos conocer, como para que no nos agarren desprevenidos si es que llegaran a preguntarnos algo de esto. ¿Okay? Y el otro tema que es sumamente importante y que de todas maneras se lo van a cruzar durante su práctica en el internado o en el CERUM son los traumatismos genitourinarios. Entonces vamos a aprender también cómo manejarlos y cómo afrontarlos en ese sentido. ¿Okay? Entonces, arrancamos. Anomalías congénitas. ¿Por qué es importante? Porque uno de cada 500 recién nacidos vivos puede presentarlos. Y créeme que no es poco. ¿Okay? Entonces, es importante que las podamos manejar. 20 a 30 de ellas están identificadas dentro del periodo perinatal y 30% son identificadas obviamente con ecografía. CACUT, como por sus siglas en inglés, por las malformaciones del tracto urinario, pueden causar hasta 40% de insuficiencia renal en niños. 10% de ellos son asintomáticos y 15% de estas pueden estar acompañadas de enfermedades genéticas. Entonces, estas son las principales que vamos a tratar un poco ahora. Vamos a hablar sobre agenesia renal, displasia multiclística, reflujo vesicoureteral lo vamos a dejar porque la van a tratar en la clase de uropediatría, la estrechez de la unión de la juntura ureteropélvica, el doble sistema pielocalicial, riñón en herradura y el que está cobrando mucha importancia, que es el megaureter. ¿Ok? Que son las que vamos a tratar de poquito. Bueno, solo la carnecita como para que ustedes puedan manejarlo correctamente. ¿De acuerdo? Entonces, sin más, vamos. Hipoplasia renal. Pregunta de examen. ¿Por qué te he puesto estos genes? Para aquellos que quieran ir a hacer su residencia en España, esto ha sido preguntado en los 2 últimos años. ¿Qué genes puede deberse a las mutaciones asociadas a la hipoplasia renal? El HNF1B, el PAX2 y el PBX1. ¿Okay? Ha sido preguntado. ¿Qué puede provocar o cómo está asociado la hipoplasia renal? Con retardo de crecimiento uterino y fármacos en el embarazo o sustancias nocivas pueden provocarlo. Diagnóstico, obviamente, por ecografía prenatal. ¿Cómo hago diagnóstico? Esto tienes que ver, esto también ha sido preguntado 2 veces. ¿Cuándo hablo de hipoplasia renal? Cuando está por debajo de 2 desviaciones estándar, ¿ok? Y obviamente si hay hipoplasia, que es lo que significa que el riñón es más pequeñito, hay menor número de cálices y nefronas, y por consiguiente puede haber una hipertrofia renal compensadora del lado contralateral, ¿ok? Entonces, recuerda, de acá que me tengo que acordar, doctor, los genes, ¿y cómo hago el diagnóstico? Disminución, 2 desviaciones estándar, ¿de acuerdo? Seguimos avanzando. Vamos a hablar de displasia renal. Cuando hablamos de displasia renal, es el desarrollo anormal del parénquima con el resultado de la formación de quistes, ¿ok? Los quistes, obviamente, son tejidos no funcionales. En teoría, cuando tienes un quiste aislado, el quiste no duele, no genera alteración en la función de tu riñón. Pero cuando tú tienes una displasia renal y tienes una enfermedad multiquística, entonces los quistes van cobrando todo el parénquima renal y obviamente a la larga ese paciente va a empezar a hacer una insuficiencia renal. ¿Ok? Diagnóstico por ecografía, típicamente. ¿Cómo se mira, no? Esta imagen en ecografía, recuerde, pregunta examen, imagen en panal de abejas en el riñón. Ok. Piensa en poliquistosis renal, ¿de acuerdo? Ok, una foto de patología para que veas cómo se mira un riñón completamente normal y cómo se mira un riñón poliquístico. Ha tomado toda la corteza del riñón, por lo tanto ese riñón es no funcional. ¿Ok? Otro que nos interesa y que también ha sido preguntado varias veces, ectopia renal. ¿Qué pasa? ¿Qué es la ectopia? Esto es cuando el riñón no asciende hasta la posición en la que debería estar, que es en la fosa renal. Hay una falta de rotación del riñón de anterior a medial, por lo tanto el apéndice es más anterior. Esta imagen es muy buena. Es como cuando tú miras, el riñón está por debajo de la fosa renal y hay una rotación del cáliz, ¿ok? Sí se nota, ¿verdad? Normalmente es asintomático, esto es un hallazgo en nuestros pacientes, ¿listo? Pero sí tiene asociación, pregunta examen también, asociación a 2 síndromes, el CHARGE y el Bardet. Para los que no se acuerdan, te lo dejo acá de plagio porque también lo voy a preguntar con un caso clínico por ahí. Después no digan que no les he avisado, ¿no? Ok, esta se ha sido preguntada en el ENAM varias veces. Localización. Para hablar de riñón ectópico, vemos que las localizaciones pueden variar, son varias en general. ¿Cuál será la más frecuente? Hay localización pélvica, ilíaca, abdominal, torácica. ¿Qué se les ocurre? ¿Cuál podría ser la más frecuente dentro de ellas? La ilíaca, dice acá la doctora. ¿Qué dice la doctora? Lánzate.
Vamos. Abdominal. Doctora. Pélvica. Doctora. Pélvica. Ok, vamos a ver ahorita. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues hay una disminución de la vascularización y la longitud va a ser de acuerdo a donde esté ubicado. Si yo te digo que es de la imagen típica, porque te lo dije 10 segundos antes, ¿cuál será la posición? Pélvica, ¿ok? Listo, entonces, pregunta de examen. ¿Cuál es la posición más frecuente en una ectopia renal? Pélvica. ¿Qué otra cosa quiero que recuerden? Acá hay algunos datos anatómicos que nos van a hacer saber cómo lo clasifico o no lo clasifico, ¿ok? Entonces, cuando hablo por pélvico, hablo que está por debajo de la bifurcación aórtica y de la línea iliopectiva, ¿ok? Cuando esta es una posición ilíaca, está en la fosa ilíaca, cerca al promontorio y anterior a los vasos ilíacos, ¿ok? Abdominal, superior a la cresta ilíaca, por debajo de L2. Cefálico, subdiafragmática, por encima de T10. Y torácico, riñón herniado a través del triángulo lumbocostal o el orificio de Boda. Se los he puesto porque también he visto preguntas que les hacen así. Marque usted la posición, mamá, pélvica. Y abdominal, sí, por debajo del L1. Sí, el doctor me dijo que era una cosa así, debe ser. ¿Ok? Acuérdense, los reparos anatómicos están dados por algo y van a ser siempre susceptibles de ser preguntados. ¿Ok? Ahora hablamos de la ectopia renal cruzada. ¿Qué ocurre y cuándo ocurre? Ocurre cuando uno o ambos riñones cruzan la línea media ubicándose en el lado opuesto. ¿Ok? Pueden presentarse con o sin fusión contralateral. Normalmente es más frecuente en hombres 2:1 y más frecuente de izquierdo al derecho, con la fusión en el 85%. Esto es, ¿no es cierto? Riñón, más frecuente, el lado izquierdo cruza todo y fusiona 85% de los casos. Pero acá puede haber alguna salvedad, puede haber como el primero, que es el más común, que es el fusionado, puede haber el no fusionado cuando ambos riñones están por detrás, y el bilateral, cuando lo que se cruza son las inserciones de los uréteros. ¿Ok? Listo, vamos, seguimos avanzando. Riñón en herradura, la más común, la más conocida de todas. Y pregunta de examen también. Anomalía de fusión más frecuente. ¿Qué preguntan? Esto. ¿Dónde ocurre la fusión renal más frecuente? Polos inferiores, 90% de los casos, ¿ok? Más frecuente en hombres, 2:1. Esta es una imagen típica. Ambos riñones en herradura mantienen sus dos sistemas colectores, ¿ok? Por separado. Pueden estar asociados al aneurisma de la aorta abdominal, ¿ok? ¿Qué quiero que recuerden de acá? ¿Dónde se fusionan con más frecuencia los riñones en herradura? ¿De acuerdo? 3 veces. ¿Qué es esto? ¿Qué dicen? ¿Qué dice otra? 3 riñones. ¿Sí? ¿Y si es un riñón en herradura fusionado? Puede ser, ¿no? ¿Cuántos sistemas colectores miran? ¿Cuántos? 3. Díganme, vamos, ¿cuántos mira, doctor? Para equivocarse, no hay problema. 3. ¿Dónde está el tercero? 1 y 2. ¿Dónde está el tercero? Ok, recuerden que yo les había dicho que cuando hablamos de un riñón en herradura, ambos mantienen su sistema colector. Y cuando hablamos de un riñón con una ectopia renal fusionado, el riñoncito viene acá y el sistema colector es uno solo. ¿Ok? Esta es una imagen extremadamente rara, ¿ok? Es solo para comentarlo en clase, ¿ok? No te van a preguntar, pero es solo para que lo miren. Quiero que aprendan a distinguir qué es lo que puede ser y justamente para qué sirve la teoría. Pues si yo te pregunto así, ¿qué es? Porque como dice el doctor, hay 3 riñones, sí, hay 3 riñones, pero 2 nomás son funcionales. Entonces yo debo de asumir que esto es un riñón en herradura con una ectopia renal fusionada. Es extremadamente raro, pero es bonito como para que lo puedan distinguir, ¿de acuerdo? Vamos, ¿qué otra me interesa? La agenesia renal. ¿Cuándo hablo de agenesia? Cuando hay ausencia total del desarrollo de los riñones y de los uréteros, ¿ok? Está asociado al síndrome de Mayer-Rokitansky. ¿Cuál es el síndrome de Mayer-Rokitansky, doctor?
¿Te acuerdas? Doctor. Doctor, Mayer Rokitansky. A Romina, que acaba de llegar. Síndrome de Mayer Rokitansky. Me agarro frío, no sabía nada. Es un síndrome en el que hay una malformación de las vías urinarias. ¿Qué más? ¿Cuál es la característica principal? Una alteración en el cariático que no se expresa en el receptor de... Físicamente, olvídate del cariático. ¿Hay agenesia de qué? Ya te voy ayudando. Hay agenesia de útero. Exacto, muy bien. Útero y vagina normalmente están ausentes. ¿Okay? Síndrome de Mayer Rokitansky. El diagnóstico es por ecografía y, o normalmente, si yo solo tengo un riñoncito, va a haber una oligomidramnios CBD. ¿Sí? Ok, ¿cómo se miran las imágenes? ¿No es cierto? Mira, tomografía, ausencia completa. Este es un urograma excretor, no hay pelvis renal, no se pinta absolutamente nada. Y la ecografía, obviamente, la fosa renal está completamente vacía. Seguimos avanzando. Estenosis pielouretral. Esta es una de las pocas que necesita un tratamiento quirúrgico de por sí. Las demás, habitualmente, no hacemos tratamiento quirúrgico. ¿Qué ocurre? Hay una estenosis entre la pelvis renal y el uretra, con la consiguiente hidronefrosis con pérdida progresiva de la función renal. Puede ser intrínseca, cuando realmente el segmento del uréter es el que está estrecho, o extrínseca, cuando hay algo que comprime y genera esa hidronefrosis. ¿Ok? ¿Cómo se clasifica? ¿Qué es lo que yo espero en mi paciente encontrar? Normalmente encuentro fiebre, infecciones urinarias febriles, hematuria, y esto, vómito y dolor abdominal más fiebre, es lo que se conoce como crisis de diente. Acuérdense, porque puede ser pregunta. Normalmente, ¿cómo hago diagnóstico? Ecografía. ¿Qué voy a encontrar? Hay una imagen típica que la vamos a ver ahorita. Y hablamos de hidronefrosis más de 4 milímetros a las 33 semanas o más de 7 a las 37. El diagnóstico o el buen estándar debería hacerse en el mundo de la alegría y la ilusión, una gamografía. Acá no hacemos porque obviamente no tenemos tan a la mano hacer la gamografía. Sí hay, sí existe, pero para obtener un turno acá, para la gamografía, 4 o 5 meses en el mejor de los casos. ¿Qué te da la gamografía? Habla de la obstrucción del tracto urinario. ¿Cuándo lo puedo hacer? Al mes de vida, es lo ideal. ¿Okay? ¿Qué pasa? Hay curvas de captación y curvas de eliminación. ¿Qué te da? Es la función renal diferencial. ¿Por qué es importante? Porque la función renal diferencial te va a decir si ese riñón funciona o no funciona. Y el tratamiento quirúrgico va a ir encaminado a eso. Porque si mi riñón funciona, lo que yo voy a corregir es la estenosis pielouretral. Pero si mi riñón es no funcionante, lo que voy a hacer es... ¿Qué dice? Lo saco para afuera, ¿ok? No funciona. ¿Cuándo hablo de función diferencial? ¿Alguien sabe? ¿Han pasado por radiología? ¿Han hecho algo de radiología? Todavía no. La gamografía te aporta la función renal, por lo tanto... Por lo tanto, te dice si el riñoncito trabaja o no trabaja. ¿Ok? Y entonces la función es, si tiene una diferenciación de más del 22%, es un riñón que no funciona. Entonces hay que considerar retirar esa riñón. Y el tratamiento es la pieloplastia. Esta es la imagen típica de lo que es la obstrucción, la estenosis pielouretral. ¿Ok? Mira cómo se mira en la ecografía, es exactamente igual. Se mira la estenosis claramente, mira, se estrecha. Es lo que nosotros conocemos como estenosis de la JUC. Y el tratamiento quirúrgico es la pieloplastia. La pieloplastia es cortar los dos segmentos, distal y proximal, justamente por donde está la estenosis, y hacer una anastomosis término-terminal. Normalmente, nosotros, los urólogos, preferimos hacer una remodelación de la pelvis renal. No la dejo así, ¿no? Porque si yo la corto y la uno normal, con una anastomosis término-terminal, dejo este espacio, ¿no es cierto? Entonces, habitualmente lo que nosotros hacemos es recortar, remodelar la pelvis para que no tenga ese globito, por llamarlo de alguna manera. ¿Ok? Pieloplastia. ¿Listo? Ok, este es importantísimo porque es la malformación. Si les preguntan, malformación congénita más frecuente del sistema genitourinario, duplicación del sistema pieloclastiano. ¿Ok?
Más frecuente es en el sistema colector y el del ureter. Incompleta, la bifurcación puede ser alta, pelvis renal, o puede ser completa también cuando cada segmento tiene su propio orificio de desembocadura. En este caso, ¿esta qué sería? ¿Completa o incompleta? Completa, ¿no es cierto? Mira, tiene dos pelvis y dos orificios de salida. Y en ese sentido se cumple una ley preguntada varias veces y que tienen que conocer. Esta es la ley de Weber-Mayer. Solamente funciona para las duplicaciones pielocalciales completas. ¿Y qué dice esta ley? En teoría dice que el riñón del polo superior desemboca distal y lateral. Y el del polo inferior desemboca proximal, perdón, este es medial, proximal y lateral, por detrás, ¿ok? ¿Sí? ¿Se entiende? O lo repito, porque voy a preguntar. Repetimos. Entonces, el de arriba desemboca distal y lateral. Y el de abajo desemboca proximal. ¿Ok? Voy a preguntar. Ley de Weber-Mayer. Otro de los más comunes es el ureterocele, la dilatación quística del segmento terminal intravesical del uréter. Normalmente hablamos en infecciones urinarias, dolor suprapúbico, y es un hallazgo también. ¿Cómo lo puedo ver? Con una ecografía, una holografía excretora, y esta es una cisto-ureterografía miccional. ¿Cuál es el signo que te pueden preguntar en el ureterocele? El signo de la cabeza de cobra, ¿ok? Acuérdense. Tratamiento también es quirúrgico. ¿Cuál es el signo de la cabeza de cobra? Este, mira. ¿Ok? Este es el uréter, se mira así. Se mira así como este, para que lo mires un poquito más claro. ¿Qué es lo que pasa? Tú lo miras normal, pero cuando el uréter eyacula la orina, se infla como un globo. Y eso genera retención, dolor y, por consiguiente, infecciones urinarias. ¿Cómo se mira en un urograma excretor? Como pinta claramente. Alguien con mucha imaginación dijo que eso se llamaba cabeza de cobra. Bueno, seguimos con ese sí. Así que, véanlo. Si alguien lo puede preguntar, está ahí. ¿Ok? Y este es el último de los que yo les quiero comentar de estos que son las malformaciones. Y es importante porque, bueno, en los últimos años ha ganado mucha importancia. Se llama meguréter congénito. ¿Cómo hablo de meguréter congénito? Cuando hago diagnóstico de meguréter congénito. Es un uréter con más de 7 milímetros de dilatación del sistema colector alto, pero sin obstrucción ni reflujo. ¿Ok? Normalmente mis pacientes pueden tener infecciones urinarias, hematuria, dolor abdominal, hidronefrosis. El diagnóstico es con ecografía, gamografía o ureterocistografía miccional. ¿Qué quiero que se acuerden del meguréter congénito? Básicamente, como diagnóstico. Y dos, ¿cuál es el manejo? El manejo es espontáneo. Normalmente el 70% de los casos resuelve espontáneamente. Solo es quirúrgico cuando hay deterioro de la función renal diferencia. ¿Ok? Entonces es importante. Ahora, hay 4 tipos de meguréter congénito. El primero es el obstructivo, que es secundario a una obstrucción parcial. El obstruido y refluyente, que el trayecto es tunelizado. Urétero vesical es anormal, la orina refluye al uréter, pero es incapaz de volver a la vejiga. El no obstruido refluyente, orina refluye y drena la vejiga sin dificultad. Y no obstructivo, no refluyente, existe dilatación uretral. Doctor, ahora sí ya me terminó de confundir con esto. ¿Qué quiero que te acuerdes? Que existen 4 tipos. Acuérdate de los nombres, aunque sea de arriba. El meguréter primario, el obstruido y refluyente, el no obstruido y el no obstruido no refluyente. Acuérdate de eso. Acuérdate del diagnóstico y acuérdate del manejo. ¿Ok? Meguréter congénito. Listo. Hasta ahí solo la carnecita de lo que es traumatismo, solo la carnecita de lo que es malformaciones genitourinarias. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna? ¿No? Seguimos. Entonces, ahora vamos a hablar de lo que es el segundo tema. Y el segundo tema es traumatismo. Más importante de todos, obviamente, por frecuencia y por mortalidad, es el traumatismo renal. Se van a encontrar sí o sí con un traumatismo renal, se los aseguro. Entonces, es importante porque es el más frecuente, normalmente es 3-1 en relación hombres-mujeres. 1 de cada 14 llegan a fallecer, es una amenaza constante de la vida. Y la mayoría, afortunadamente, ahora es de tratamiento conservador.
y la imagen es lo más importante. Tienes que hacer diagnóstico con una tomografía, que es el gol estándar en teoría. Puede ser abierto o cerrado. Obviamente abierto por un arma de fuego, un arma blanca, lesiones más severas, la tasa de nefrectomía es más alta en este caso. Y el cerrado es por los accidentes de tránsito, caídas, ¿ok? Y la mayoría es de tratamiento conservador. Recordar eso. Primer cuadro que van a tener que memorizar, porque lamentablemente cuando hablamos de traumatismos hablamos de clasificaciones, por lo tanto esas clasificaciones tienen que ser aprendidas, porque van a ser preguntadas sí o sí. Y sobre todo esta, la del riñón, para la vida la tienes que aprender. Las demás, ¿qué? Para el curso puede ser, pero esta no se te puede escapar, ¿ok? Entonces, de acuerdo a la Sociedad Americana de Traumas, hablamos que la clasificación para la contusión renal o el traumatismo renal es así. Grado 1, contusión. ¿Qué hay en mi paciente? Hematuria, que puede ser macro o microscópico. Se corrobora con un hematoma subcapsular no expansivo, sin laceración del parénquima, ¿ok? Esta obviamente tiene un buen pronóstico. Grado 1, ¿cómo es? Riñoncito indemne, no está roto por ningún lado, solamente tiene un golpe, por lo tanto se ha formado un hematoma, ¿sí? Grado 1. Grado 2, el hematoma es expansivo, es mayor, más grande, es expansivo, pero está confinado al retroperitoneal. Y ya acá empezamos a hablar de laceración. El riñoncito está comprometido, pero la laceración es menor a 1 centímetro, ¿de acuerdo? No hay extravasación de orina, también se puede preguntar. Como es menos de 1 centímetro, no llega a la corteza renal. Buen pronóstico. Grado 3, la laceración es mayor todavía, es más de 1 centímetro. Todavía no compromete el sistema colector. El hematoma puede ser mayor, lo que manda acá es qué tan grande es la laceración, más de 1 centímetro. Grado 4, ok, acá hablamos que la laceración del parénquima compromete ya el sistema colector. Puede haber 1, 2, 3, las que sean. Basta que una de ellas llegue al sistema colector para que nosotros lo consideremos como grado 4, ok. Y también ya empezamos a hablar de que puede haber lesiones en la vascularización, tanto lesión en la arteria y la vena renal con hematoma contenido. Y grado 5, hay dos formas. El grado 5 es la laceración o el estallido o destrucción total del riñón, está roto por todo lado. O la otra, como en la foto, mire, el riñón está indemne, no tiene ningún corte, pero tiene una avulsión del pedículo renal. Entonces eso lo convierte en grado 5. Grado 5 ya estamos hablando de un paciente con un compromiso en vasos mayores, por lo tanto el pronóstico no es muy bueno. Es importante que lo recuerden porque, a ver, yo te cuento mi experiencia, lo conté el año pasado o el semestre pasado también. Yo hice mi internado en el Honorio Delgado y empecé mis rotaciones por cirugía. Y no sé, pues sería la primera semana que estaba, no sé si era mi segunda guardia. Y en mi segunda guardia me llega un paciente, hijo de una alcaldesa en ese momento. Y como tal, pensaba que era el men de todos los menes ahí. Y entonces llegó, y yo me acuerdo que yo estaba en la emergencia y empezó a lanzar todas las cosas, lanzaba las botellas de alcohol, todo lo que encontraba por ahí, lo lanzaba. Y tú lo mirabas y aparentemente a simple vista no parecía tener gran cosa más allá de estar con signos etílicos, obviamente. Y de pronto en una de esas, pues tú no sabes quién soy, yo soy el hijo de... suelo. Todos, ¿qué pasó? Lo vamos a ver, el residente, ecógrafo, líquido libre en cavidad, sala de operaciones, tenía 22, 23 años el chico, se murió. ¿Qué? Se murió. Y ese es el problema de los traumatismos renales. Estos hematomas están contenidos, pero están contenidos cuando tú estás tranquilo, reposo en cama, no te levantes, que es una de las primeras cosas que nosotros hacemos cuando encontramos un traumatismo renal. No te vayas a levantar, por favor. Reposo absoluto. ¿Ok? ¿Por qué? Te levantas, haces una fuerza de más, el hematoma se pierde, se rompe. ¿Cuánta sangre crees que está acá atrapada? Un montón. Y entonces genera una descompensación sumamente rápida en nuestros pacientes. Y de ahí, no es como en las películas, ¿no? Que has visto ahí, sale de operación, se daña emergencia, se cae, sale de operaciones, en 2 minutos ya lo estamos operando. Acá no funciona así, pues, ¿no? Obviamente. Y acá tenemos una sala para emergencias. Una,
¿Qué pasa si estás operando un apéndice y te llega un traumatismo renal? ¿Qué pasa esto, no? Y tú lo quieres meter sano. ¿Hay sala? No hay sala. ¿Hay cirujanos? No hay cirujanos. Entonces, ¿ok? Nuestros pacientes tienen ese problema. Entonces, acá te pongo algunas imágenes como lo que se mira, ¿no es cierto? ¿Qué es este? Hematoma grado. ¿Qué es este? Acá se mira un poco más. ¿Lo miras igual que este? Hay una pérdida de la continuidad, entonces eso se llama laceración. No parece ser profunda, por lo tanto parece menos de 1 centímetro. ¿Grado? 2. ¿Y esta? Más larga, pero el sistema colector. ¿Y cómo sé que el sistema colector está bien? No. Si el sistema colector está, vamos a hablar en castellano, está roto, ¿qué va a pasar? Hematuria va a tener, ok, pero en la tomografía. ¿Cómo sé que hay una pérdida de sangre? ¿Qué hago? ¿Cómo pido mi tomografía? Con contraste. ¿Y por dónde llega el contraste? Por las arterias. ¿Y a dónde va a llegar? Al sistema colector. Y si el sistema colector está roto, ¿qué va a haber? Fuga, una extravasación del contraste. Tú miras una extravasación del contraste, el contraste hace que el riñoncito se pinte blanco. ¿Ok? Por lo tanto, si yo tengo una pérdida de contraste, ¿qué voy a ver? ¿Qué color? ¿Es blanco? Ok. Acá sí se nota la laceración, ¿verdad? Sí, se nota. ¿Hay blanco? ¿Este blanco? No, pero mira todo el hematoma. Todo esto es el hematoma, ¿sí? ¿Lo nota? Esto sería una laceración tipo más de 1 centímetro, grado 3. Mira esta otra. ¿Cómo dijimos que se tenía que ver? ¿Habrá o no habrá compromiso del sistema conector? Sí, ya. ¿Ok? Entonces, ya no importa si la laceración hay 1, 2, 5, hay compromiso, grado 4. ¿Y este? Mira la mitad del riñón por acá. Y mira la otra mitad por allá. Estamos hablando de un estallido renal, lo que nosotros conocemos como grado 5. Ok. Ahorita vamos a ver más fotos. Vamos, hablamos entonces de cómo hacemos el diagnóstico, pues obviamente va a depender del mecanismo del traumatismo. Siempre sospechen de un traumatismo renal en un accidente de tránsito. ¿Ok? Siempre. Hasta que alguien te demuestre lo contrario. Obviamente la patología renal previa es importante. No es lo mismo tratar un traumatismo renal en un doctor que en un paciente que tiene insuficiencia renal, por ejemplo, ¿no? Es totalmente diferente. Examen físico. Lesiones externas, crepitaciones, masas, siempre tienes que buscar. Distensión abdominal, lo que habla de líquido libre en cavidad, no solamente sangre, otro tipo de cosas. Y la hematuria. La hematuria es macroscópica, pero ojo, la hematuria no depende de la severidad del traumatismo renal. ¿Ok? Ah, doctor, entonces mi paciente no está orinando sangre, tranquilo, no tiene nada. No, no necesariamente. Puede haber un traumatismo muy importante sin hematuria, claro que sí. Entonces, aquí, acuérdense, en traumatismo renal, la hematuria no es directamente proporcional al grado de magnitud, no se correlaciona con la severidad del traumatismo. ¿Cómo hago diagnóstico? ¿Cómo hago seguimiento? Con hemoglobina y exámenes de orina. ¿Por qué hemoglobina? Exacto, doctora. ¿Y cada cuánto lo veré, lo monitorizaré? ¿Qué se te ocurre? Cada 24 horas. 24 horas mi paciente se va a morir, doctora. Cada 2 horas. Al inicio, como máximo, cada 2 horas. ¿Ok? Cada 2 horas. Entonces, la primera prueba, la inicial, obviamente la más fácil. Así como yo te acuerdo que te dije que se cayó, yo no lo voy a levantar, lo vas a llevar a la tomografía. No, en ese ratito allí en el mismo suelo, ecografía. Fácil de manejar, fácil de hacer. ¿Ok? Prueba inicial, ecografía. Si alguien te pregunta, ¿cuál podría ser la prueba inicial para un traumatismo renal? Ecografía. ¿Cuál es el gol estándar? Tomografía con contraste. ¿Ok? Entonces, obviamente la ecografía también está destinada para aquellos que sean alérgicos al contraste o en las embarazadas. El urograma excretor es como hacíamos diagnóstico hace 15 años. ¿Ok?
desplazada obviamente por la tomografía. Y el gol estándar, como ya habíamos dicho, la tomografía, pero tiene que ser paciente estable, porque si yo te acabo de decir que no puedo movilizar, trasladar a mi paciente así nomás, por riesgo de rotura del hematoma, mi paciente tiene que estar estable para yo poder hacerle esa tomografía. Y algo que ha ido ganando campo es la arteriografía, se hace con paciente estable en la sospecha de lesión vascular, ¿ok? Y nos permite hacer una embolización. Entonces, acá en la ecografía no se logra ver, evidenciar realmente, ¿no? Como una tomografía como es, pero puedes saber si hay hematoma o no hay hematoma. En el urograma excretor, recuerden que habíamos dicho que hay pérdida de la sustancia en contraste, lo mismo vas a encontrar acá. Esa parte blanca es el contraste que se ha perdido. Acá en la foto no sé si se ayuda a la luz, pero acá en teoría había una lesión de una de las ramas terminales del riñón. Con embolización, entro con radiología intervencionista, tapo, colapso ese vaso y el problema está resuelto. ¿Ok? Entonces, acuérdense, manejo hay que estar influenciado por las decisiones de explorar o observar. Tienes que tomar tu decisión en ese momento. La hemodinámica determina la actitud. Habíamos hablado, como la doctora bien dijo, hemoglobina. 2 horas, sí, tienes que hacer seguimiento. Y eso te evita o te ayuda a disminuir la morbimortalidad en estos pacientes y preservar la función renal. Entonces, ¿cómo hago el manejo? Normalmente, de grado 1 a 4, yo hago reposo absoluto. Y le meto agua, pero a más no poder. ¿Y por qué le pongo agua? ¿Por qué lo hidrato tanto a mi paciente? Para mantener la función renal, sí, una de las causas. ¿Qué más? ¿Qué pasa con los sangrados? Bajan la presión, ya, también. Pero ¿qué pasa con el sangrado? Tú te cortas y de pronto en un momento para el sangrado. ¿Cómo para el sangrado? Hace un coágulo, ¿ok? ¿Y qué pasa si yo en un riñón dañado se forma ese coágulo? Tapa esa parte y hablamos de lo que conocemos como un taponamiento renal. Por eso es que lo hidrato a más no poder para tratar de disminuir ese tipo de riesgo. Obviamente profilaxis antibiótica. ¿Y hasta cuándo hay que monitorizar a tu paciente? Hasta que la hematuria se resuelva. Hemos tenido varios casos en el hospital de traumatismo renal de grado 1, grado 2, grado 3, que obviamente los ponemos en reposo absoluto. Y tú vienes y el compadre está pero viendo el celular, todo tranquilo. Y a veces es muy difícil que te digan, no puedes levantarte, ¿eh? No te vas a levantar ni para el baño. Te miran así, no, doctor. No le duele, no hace nada, sigue comiendo porque está solamente en reposo absoluto para esto. Y varias veces nos ha pasado que se levantan, se van al baño, pujan y chao, ha ocurrido. Entonces es muy importante que a sus pacientes concienticen si tienen un traumatismo renal, por favor, reposo absoluto, una de las cosas más importantes que puedan hacer. Y obviamente, idealmente, hay que hacerles una mamografía renal antes del alta. De todos los traumatismos que he visto, jamás hemos hecho una mamografía en ninguno de ellos. No porque no queramos, sino porque no es tan sencillo de hacer. ¿Y cuándo opero mi traumatismo renal? Cuando hay inestabilidad hemodinámica o el hematoma retroperitoneal es expansivo. ¿Cómo sé que se está expandiendo? Como ustedes me han dicho. Monitorizo hemoglobina, monitorizo examen de sangre, examen de orina. Si tu hemoglobina empieza a bajar, no la dudes. Viene el paciente con 14. A las 2 horas, 13.5. Pero a las 2 horas, 10. Acá algo está ocurriendo, mejor entra, explora. ¿Ok? Obviamente, si tú tienes una abulsión del pedículo renal, chao, ¿cierto? Es indicativo de que se tiene que operar sí o sí. Entonces, habitualmente, grados 1 a 4, tratamiento conservador. El 5 siempre va a cirugía. Y todos los traumatismos, hay que tener cuidado con los traumatismos sobre un riñón patológico. Entonces, mira cómo pasa. Traumatismo renal, una laceración. ¿De cuántos centímetros tendrá esta? Y entonces es un grado. ¿Por qué? La laceración es en la profundidad, no en la extensión. ¿Ok? Trampita, ¿ves? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Renorrafia, nomás. Cerramos el riñoncito y se acabó. ¿Ok? Lo cosemos. ¿Este qué será? Sí. ¿Qué es? Vamos.
Grado, nadie me escucha, doctora. Grado 5, ¿por qué? Es un estallido renal, ¿no es cierto? Mira cómo el doctor tiene las dos manos cada pedazo del muñoncito. ¿Ok? Entonces, hasta ahí uno de los más importantes. ¿Qué otros tienen que saber? Estos traumatismos vesicales es poco frecuente, pero está asociado a politraumatizados con fractura de pelvis. ¿Ok? Acuérdense, pregunta de examen si alguien les pregunta, caso clínico. Paciente que por accidente de tránsito tiene fractura de pelvis. Ok, tú debes de asumir que hay mucha posibilidad de que pueda también, además, tener un traumatismo vesical. ¿Ok? Diagnóstico: hematuria macroscópica, distensión abdominal, imposibilidad para miccionar, hematomas suprapúbicos, extravasación de orina. ¿Ok? Abierto, acá viene otra de las cosas. Abierto es obviamente acción directa sobre la pared vesical, elementos externos, tratamiento es quirúrgico. Pero acá viene el otro, el cerrado, que puede ser extra o intraperitoneal. ¿Ok? El extraperitoneal, por fuera, está dado por esquirlas óseas, o sea, fractura de pelvis, recuerden. ¿Ok? Y el diagnóstico es cistografía. Tratamiento conservador, si le puedes pasar una sondita, desfuncionalizar vejiga, debería ser suficiente. Pero el cerrado es el aumento brusco de la presión vesical. ¿Cuándo ocurre? En las RTUs, por ejemplo. Estás haciendo un RTU por un error médico, la válvula de salida está tapada, un coagulito, un chip, lo que fuera, se tapa, la vejiga sigue distendiéndose y como por el globo, revienta por mucha presión. Ese es un cerrado intraperitoneal y el tratamiento es evidentemente quirúrgico. ¿Ok? Más o menos para que veas el mecanismo de la lesión y las lesiones asociadas en la clasificación. Doctor, no he entendido cómo es eso de intra y extra. Acá te explico. Entonces, para hablar de contusiones vesicales es lo mismo, ¿ok? Contusión, hematoma. ¿Qué tengo que hacer? Conservador. Es más, si quieres no le pongas ni sonda, no pasa absolutamente nada. Solamente observación. Cuando es un hematoma. Cuando hay una ruptura extraperitoneal, de afuera hacia adentro, tratamiento puede ser conservador. Le pones una sonda, desfuncionalizas vejiga, y la vejiga es buenísima, gente, puede pegar solita, ¿ok? Pero la rotura intraperitoneal, de adentro hacia afuera, es el que te digo que es por aumento de presión, siempre el tratamiento es quirúrgico. ¿Cuándo es quirúrgico también? Cuando la rotura es cerca al cuello o al trígono. ¿Por qué? Porque ahí sí lo tengo que operar y en las otras no. ¿Qué hay en el trígono y qué hay en el cuello de la vejiga? Exacto. Entonces tienes posibilidad de que el esfínter está lesionado, que la barra trigonal que controla los mecanismos de contracción de los uréteres esté lesionada, entonces tienes que revisar toda esa parte. Entonces haces reparación, cierre primario y derivación de orina. Siempre una sonda. ¿Cuánto tiempo? Normalmente 10 días, que es el tiempo en el que demora en cerrar una vejiga. ¿Ok? Vamos. Este es el segundo cuadro que tienen que aprenderse sí o sí. ¿Listo? Grado 1, grado 2, grado 3, grado 4 y grado 5. Tienes que aprenderlo. Voy a preguntar en algún momento esto. De todas maneras. ¿Ya? Va. Imágenes. Entonces, esta es la uretrocistografía. Pones una sonda y a través de esa sonda inyectas contraste y miras la extravasación del contraste. Esta vejiga debería verse un redondito completo, normal. Pero ya este hecho te habla de que tienes una ruptura vesical. ¿Ok? Vamos. Y esa es la que te comentaba, ¿no? La iatrogénica en la RTU. Tú puedes estar operando tranquilo por un error, ya sea un chip o un error inadvertido, obviamente. Pues va a hacer que la vejiga se distienda tanto y la presión no sea posible de tolerar y la vejiga se va a romper, explota. ¿Ok? Entonces es por manipulaciones urológicas o también por manipulaciones en otro tipo de cirugías. Causa número 1, ¿qué se les ocurre en otro tipo de cirugía? ¿Qué otra especialidad trabaja cerca? ¿En qué cirugías? ¿Qué más? Histerectomía. A veces con cesárea, histerectomías, o la placenta está muy pegada a la vejiga, placenta, y
Ácreta, percreta, increta, esas cosas. Ahí. ¿Ok? Se pega tanto que tú cuando quieres despegar, sacas hasta la vejiga. En las histerectomías, ¿qué está frecuente cerca? Los uréteros. A veces ligan los uréteros. O a veces el útero está tan inflamado que hace cuerpo con la vejiga y lo mismo, que quiere separar, termina por romperse. ¿Ok? Cirugía, iatrogenia. Entonces la vejiga, los que han visto, los que han entrado a la sala de operaciones ya han visto prostatectomías abiertas, han visto cómo abrimos la vejiga de par en par, ¿no? Sin miedo, la vejiga es buena gente, va a cerrar. Si tú la cierras bien, va a pegar sí o sí. ¿Okay? Y nosotros que nos movemos en ese mundo, pues a veces nos llaman de ginecología, tienen una lesión así, y cuando yo llego, digo, sí, a ver, ¿qué tal? La abro así, pero te hemos llamado para que lo cierres, no para que lo abras más, sí, pero hay que ver por abajo si todo está bien. ¿Qué pasa? Yo miro esa laceración y la cierro por encimita nomás, digo, por arriba se mira bien, pero si por abajo está roto, eso no va a pegar jamás. Entonces es preferible ampliar tu incisión, revisar bien y cerrar. Así la sutura sea así de este corte, no va a pasar absolutamente nada. Una buena sonda te hace todo el trabajo. ¿Ok? Hablamos ahora de traumatismos ureterales. Menos frecuente, 1% de todos los traumatismos. Pero ojo, mira, ¿qué habíamos dicho? Acá empieza a cobrar mucha importancia esta palabra. El 75% de los traumatismos ureterales se deben a iatrogenia, cirugías, ¿ok? Entonces 18% traumatismo cerrado, 7% traumatismo abierto y el 74% se presenta en el tercio inferior, ¿ok? Entonces, abiertos, sección parcial o completa del uréter con salida de orina retroperitoneal, lo que conocemos como urinón. Los cerrados, por traumatismos violentos, golpes muy fuertes. Más frecuente, la avulsión de la unión uretero-pélvica arriba, ¿ok? Y los iatrogénicos, obviamente, por ligadura, sección, compresión prolongada, también pasa, ¿no? Separamos el campo y los uréteres quedan pegados ahí y son tan suavecitos que cuando están muy comprimidos también se logran dañar. ¿Qué es lo que va a ocurrir? El dolor es terrible. Es como un cólico renal. La orina no pasa por ahí porque el uréter está pegado, está roto, va a tener un dolor terrible y obviamente una dilatación de la vía urinaria. Así es como tú lo vas a evidenciar. Después de eso, después de ese dolor, no es que tú veas un signo típico de lo que puedes encontrar en un traumatismo ureteral. Sospechar en todos los casos de lesión abdominal penetrante, sí. Y acá sí, a diferencia del traumatismo renal, la hematuria es un mal indicador. ¿Ok? Mal pronóstico. Iatrogenia, fiebre, dolor y anuria es lo que vas a encontrar en tu paciente. Tercer cuadro que tienes que aprender. Clasificación de los traumatismos ureterales, ¿ok? ¿Sí? Va, tienen que saberlos. Entonces, mira cómo se mira en un urograma excretor, ¿no? Pelvis renal bien formadita, uréter, extravasación. ¿Dónde dijimos que era más frecuente? En el tercio inferior, 74% de los casos, ¿ok? ¿Cómo hacemos diagnóstico? ¿Cómo hacemos tratamiento? En primer y segundo grado es simplemente derivar orina. ¿Cómo derivo orina en un ureter? Si en la vejiga le pongo una sonda, en el uréter, ¿qué pongo? ¿Qué? Un dren. Más o menos. ¿Qué? Vamos. ¿Cómo se les ocurre? Una zona más larga. ¿No? ¿Han oído hablar de los catéteres WJ? ¿Pigtail? Entonces el catéter WJ es un catéter que viene desde la pelvis renal, corre todo el uréter hasta la vejiga y se envuelve como un redondito, por eso le llamamos pigtail, colita de cerdo. ¿Okay? Entonces así derivamos orina en el uréter. Y más allá, los grados 3 a 5, el tratamiento es quirúrgico. Entonces haces una sección de la parte que está dañada y haces una anastomosis término-terminal. Pero en el uréter hacemos lo que es este cortecito. O sea, tú lo cortas y te queda así, ¿no es cierto? Recto. Pero yo voy a hacer una muesca, un corte triangular. ¿Para qué? Para ampliar la base del uréter. ¿Por qué, doctor? ¿Y por qué no lo cierro normal? Porque la cicatrización va a hacer que se estreche. Entonces, si yo hago este corte, consigo que mi sutura sea como en campanita. Y entonces, por más que se estreche, en teoría debería quedar de su calibre
regular. Esto se llama espatular el uretro. Y después lo uno. ¿Queda choquito? Sí, no importa. Mientras sea funcionante, todo. ¿Ok? Ya, vamos. Traumatismo uretral. Pregunta de examen. Típicamente se produce por caída a horcajadas. Así se conoce como la caída con las piernas abiertas. ¿Sí? Esto se conoce como eritema en alas de mariposa. Pregunta de examen. ¿Ok? Si se mira así, tal cual. Ahí está. También simbolito. ¿Ok? Entonces, cuando hay lesión de la uretra anterior, puede ser directa por heridas abiertas o indirecta por la caída que habíamos mencionado. ¿Qué puede haber? Uretrorragia y el hematoma perineal. Tratamiento es conservador de hasta quirúrgico. Va a depender de la magnitud del traumatismo. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de traumatismos? Acá te dejo, desde contusión, desde relaciones sexuales que pueden generar fracturas de pene, traumatismos penetrantes, bandas de compresión y las iatrogénicas. ¿Qué son las bandas de compresión? Están de moda, las venden en las farmacias. Ahora se hacen los locos. Hablen, bandas de compresión. ¿Qué pasa que ustedes no hablan? Vamos. O sea, así. ¿Saben o no? ¿Se acuerdan o no? Las bandas de compresión son ligas que se ponen en la base del pene que hacen que las erecciones sean. Ella sabía. ¿Sí? Bien, doctora. Decía. Bandas de compresión. ¿Ok? Están muy de moda, pero son. Ahora, bueno, por lo menos hay la fortuna de que son como bandas, como ligas netamente, y entonces no pasa gran cosa. Yo sí tuve un pacientito que venía de Puno, 13 años, ¿ok? Que por curioso se puso un aro en el pene y lo puso pues hasta la base del pene. Obviamente generó una erección y cuando él quiso sacar el aro, ¿se podía o no se podía? ¿Ustedes qué creen? No se podía. ¿Y qué hizo este chiquito? No tuvo mejor idea que no decir nada. Entonces no les dijo a sus papás porque obviamente pensaba que iban a sonar, ¿no sé? Y pasaron 3 días hasta que el chiquito empezó a orinar por donde estaba el aro. Ese aro había hecho una compresión tan grande que había comido la piel del pene, se había comido la uretra y ahí recién habló. Ese chiquito era de Puno, nos lo trasladaron al equipo. Como yo soy el hombre más piña de todos en los retenes, me tocó a mí. Y yo era pues nuevecito, recién había terminado mi residencia. ¿Sabes por qué? Porque uno de los libros de urología dice, urólogo joven que quiere desprestigiarse, opera uretra. El libro de urología dice eso. Y es cierto, la uretra es terrible. Tú la puedes cerrar, hacer tu cirugía limpia, lo más precioso, excelente, y se angosta, se abre, hay licencias, es terrible. El huequito que era así, termina abriéndose un montón. La uretra es fea de manejar. Y entonces llamé a mi maestro Cayetano y entonces él me ayudó y empezamos a hacerlo. Afortunadamente el chiquito, supongo que está bien, porque nunca más regresó. Y eso pasa en nuestra idiosincrasia, ¿no? El paciente que está bien no te busca nunca más. Y el que está mal te busca todos los días. Así que suponemos, imaginamos que ese chiquito se fue bien. No lo volvimos a ver. Siempre digo que voy a poner las fotos y nunca las pongo. No sé por qué. Uretra posterior. Mecanismo es por fractura de pelvis normalmente. La clínica, uretrorragia, retención de orina y hematoma. Diagnóstico, uretrocistografía. Tratamiento, acá sí es habitualmente quirúrgico. Cuarto cuadro que tienes que aprender sí o sí, ¿ok? Traumatismos de uretra anterior y posterior. Y hasta te lo he dejado con la apariencia radiológica porque no vaya a ser que se me ocurra preguntar y diga, extravasación de contraste en el lugar de la lesión y paso del mismo del uretra proximal o vejiga, corresponderá a... Entonces, tienes que saber hasta eso también, ¿ok? Listo. ¿Cómo se miran las imágenes? ¿No? Mira cómo está. Se pone ahí, mira todo el espacio que queda acá. Mira la lesión, acá está perdida la vejiga, del uretra está completamente separada. Lo mismo que ocurre aquí, mira, dónde está la vejiga y mira dónde terminó la uretra. Todo este espacio. Rota completamente, ¿no es cierto? Entonces, corregir esto es difícil porque se desvitaliza, se desvasculariza todo. Entonces yo tengo que hacer un corte acá y un corte acá y liberar tensión para que llegue. Porque la uretra mide 17 centímetros en un varón. Si yo le estoy quitando ahí 3, 4 centímetros, a ver de cola todo eso para que pueda estar sin tensión, es bien complicado.
Y entonces hacemos uso de los injertos. ¿De dónde sacamos injerto? De la mucosa labial. Entonces esto es lo que hacemos primero. Mira, vamos a ver, vamos a ir por partes. Toda esta es la lesión del uretra. Todo esto, todo lo que está pintado en azul. Mira, hasta el fondo, hasta arriba. ¿Ok? No sé si se nota, pero acá ya le hemos puesto un catéter. ¿Para qué? Para suturar y no tengamos problemas. Y acá encima voy a poner el injerto de la mucosa labial. Mira cómo lo saco. Hago todo el labio así como los africanos que tienen sus cositas acá, hasta el fondo, hago un corte bien grande y lo pego básicamente ahí encima de la tracción. Entonces, ya no tengo que jalar uretra de ningún lado, le pongo un injerto encima con la esperanza de que funcione y pegue. ¿Okay? Acá en Arequipa hubo un paciente que se operó 27 veces por 27. Y a la final terminó en tal, porque la uretra no dio para más. ¿Okay? Y talla, obviamente, para toda la vida. ¿Okay? Traumatismo genital. Ahí el pobre muchacho está recién partícipe de alguna celebración y le han dado su merecido por algo. Ok, etiología. Normalmente, estamos hablando acá de la causa número 1, que es la fractura del pene, por una flexión forzada del pene contra el peritoné o contra el periné durante el coito. Dolor, edema, deformidad. Historia clínica es importante y obviamente exploración física. Basta que mires uno y te vas a acordar toda la vida. ¿Nos vas a ver? Siempre. ¿Cuándo hacemos tratamiento conservador? Cuando solo es un hematoma sin rotura de los cuerpos cavernosos. Y quirúrgico cuando hay compromiso del cuerpo cavernoso. ¿Ok? Esta es la imagen típica. Fractura de pene. ¿Ok? Mi último paciente de fractura de pene tenía 75 años. No es lo habitual. Normalmente es en ustedes. Joven, 30. ¿Ok? Este de 75 años, según él, se golpeó, se fue a parar de la mesa, perdón, de la silla y se golpeó con la punta de la mesa. Eso dice él, obviamente. Y la señora que estaba afuera, que decía ser su hermana, no parecía ser su hermana. ¿Ok? Entonces, fractura de pene. Esa más bien es por mordedura de perro. ¿Ok? Como se mira, ¿no? En la parte de abajo, donde está la pielcita al final, se mira cómo está el diente del perro hasta el fondo. ¿Ok? ¿Cómo hacemos la sutura? Pues hay que hacerle una incisión encima por debajo del surco coronal, lo bajas todo el pene, buscas la fractura y haces un cierre primario, tal cual. ¿Ok? Este es un hematoma nada más, acá hacemos manejo conservador. Y esta es la complicación número 1 de las fracturas de pene. ¿Y por qué? Si tú tuvieras una fractura de pene, ¿qué te sientes ahí? ¿Irías rápidamente al hospital? ¿O dirías, no, yo soy estudiante de medicina, no voy a hacer que me cruce con algún amigo, alguien me va a conocer, no, qué vergüenza, yo no voy? Esto se va a pasar solo. Se va a pasar solo, ¿ves? Eso pasa, pues sí se pasa solo, el dolor pasa todo, pero la cicatrización va a quedar así. Y eso obviamente es un pene no funcional. ¿Okay? Hemos tenido por ese tema de decir qué vergüenza, ¿cómo voy a ir? ¿Qué voy a decir? No, seguro es un golpecito, pero ya se me va a pasar, como cualquier otro moral. ¿Y no? ¿Ok? Quedan así realmente, ¿ok? Esta es otra por mordedura de perro también, mira cómo rompió completamente el epidimo y el testículo en la parte final, y el tratamiento fue sutura término terminal, obviamente debilidación de todas las partes necróticas, ¿ok? Entonces, en la contusión de los testículos, la contusión más frecuente es por golpe netamente, tiene que ser un golpe muy intenso para que haya compromiso del testículo. Hay edema y equimosis escrotal, con ruptura de la vaginal. En la ecografía se mira claramente cómo es el testículo cuando está roto, ¿no? El testículo se mira bien bonito, o circunscrito. Ya cuando encuentras esto, habla de una pérdida de solución de continuidad y entonces hay que entrar a operar netamente. ¿Ok? Recuerden esto. ¿Ok? Como flashcard, como dice esa parte. ¿Cómo hago clínica de traumatismo renal, diagnóstico y tratamiento? ¿De acuerdo? Listo. Hasta ahí. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Algo no queda claro? Tengo 5 minutos. Dime, doctor. ¿Cómo puedo diferenciar un traumatismo vesical de extraperitoneal? Por el mecanismo. Claro. Claro. Extraperitoneal es golpe, contusión, fractura de la pelvis ósea que te ha roto la vejiga. Intraperitoneal normalmente es iatrogénico. Entonces tú estás operando, estás haciendo una cistoscopía, estás haciendo una RTU
y ahí se rompe. Eso es intra. ¿Okay? Solo el mecanismo es diferente. Pero recuerda que el intraperitoneal debe ser por tratamiento quirúrgico y el extraperitoneal puede ser por manejo conservador con mazo. ¿Ok? Listo, doctores. Algunas nada más antes de irnos, porque me quedan 3 minutos. Y esto ya lo hemos visto, ¿eh? Fácil. ¿Eh? ¿Cuál es la localización más frecuente? Pélvica. Forma de fusión más frecuente, riñón herradura. Los polos inferiores, 90%. Megureter, afirmación falsa. Dale, doctora. ¿Qué te dije que tenías que recordarme, Megureter? Te lo he dicho. Diagnóstico, más de 7 milímetros. Y tratamiento, era 70% conservador. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la falsa? Casi todos precisan tratamiento quirúrgico. Vean, ley de Weber-Meyer. También lo he repasado varias veces. Okay. ¿Cuál? ¿Beso? Dedo. No entendí. Beso. Distal y lateral. El polo superior entra distal y lateral. Y el inferior es proximal y medial. Tal cual. ¿Ok? Vamos. Estas están fáciles. Estas no. Estas están más fáciles todavía. Estas se las puse a los chicos del año pasado porque así son las preguntas para el examen del ENAM. Las preguntas son lineales. Normalmente, muy pocos son casos clínicos. Muy pocos. Si son casos clínicos, son chiquititos. Y normalmente son 4 alternativas para el ENAM. ¿Ok? Entonces se las puse por eso. ¿No? Para que las puedan repasar. ¿Cuál me interesa que repasen bien? Ya este de contusión tienes que saber el cuadrito. Ok, afirmación falsa en referencia a los traumatismos renales. ¿Qué dice? Falsa, ¿no? Esa es pregunta de inferencia, ¿no? La lesión traumática renal es vista en el 8 al 10% de los pacientes con traumatismos abdominales cerrados o penetrantes. A la falsa, ¿en cuánto entonces a mí? Más alto. ¿Alguien más? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Qué dices, Michelle? ¿Cuál? La del daño multiorgánico, 75% de los traumatismos cerrados. ¿Sí? Ok, vamos por partes. ¿Cuántos grados hay de traumatismo renal? ¿Cuántos se manejan conservadoramente? 4, ¿no es cierto? Si son conservadores, en teoría las lesiones son severas o son leves. Leves. Y si son 5 grados, un 30% son clasificados como menores. Solo por inferencia. ¿Okay? Recuerda lo que decía la doctora. Que habíamos en la primera diapositiva de traumatismo renal tenemos que es entre el 5 y el 10% de las lesiones. ¿Okay? Entonces, sí. Acuérdense, a veces no te preguntan directamente por un dato que tú has hecho, pero si tú haces unidad clínica y dices, ok, ¿cómo es el manejo del traumatismo renal? Normalmente puede ser conservador, la gran mayoría de las veces.
Si es de 1 a 4, de 1 a 5, los 4 primeros grados es conservador. ¿Ese te corresponderá al 30% o será más? Será mucho más, ¿no es cierto? Entonces esa es la idea. Listo, doctores. Un gusto.